como 5 pasos para ser un hijo, sino es como hablar del prototipo de lo que es un hijo, que es a través de Jesús, su relación con el Padre y la relación del Padre con el Hijo, y cómo se manifiesta en la vida de un hijo la presencia del Padre. Así que voy a estar insertando esto un poco esta mañana, pero hemos hablado mucho y vamos a hablar mucho más sobre esto, la diferencia entre lo que es un huérfano y un hijo. Y un huérfano, me encantó compartir eso un par de veces en eventos esta semana, cuando Scott Thompson estaba aquí, después de incendio, la mañana que Gloria trajo a Scott, él habló de una cosa que me agarró mucho el corazón. Él dijo, hoy en día especialmente más de 50% de los jóvenes, y yo diría mucho más, vienen de hogares sin papás. Y por ende también muchas veces, especialmente cuando los niños están muy pequeños todavía, en que hay una separación o divorcio, el padre a veces tiene como derecho de visitar una vez cada fin de semana o cada 15 días la casa y estar con sus hijos. Y en esta visita los hijos obviamente se emocionan, hay tantas historias sobre esto. Y se va el padre como se celebró que vino el papá para visitar. Pero es otra cosa cuando el padre vive en casa, está siempre. Y a veces en la iglesia también, como celebramos mucho que vino el padre y nos visitó, nos tocó, nos besó, como nos habló. Y es como toda la celebración que vino Dios. Pero la verdad es que somos habitación del Padre. Y nunca se nos va. Nunca, nunca, nunca. Y un huérfano es alguien que como vive para el momento de la visitación del Padre. Pero un hijo es alguien que no solo aquí en la cabeza, sino en el corazón, sabe que el Padre está siempre. Y por ende también quisiera hablar un poco sobre cuando estamos hablando de acción de gracia. Un huérfano valoriza personas o incluso Dios por lo que le puede dar. Una persona con corazón de huérfano valoriza personas por lo que la persona te puede dar. Y muchas veces incluso en el liderazgo de la iglesia, entre más grande mi grupo, más como valor que me da. O cuando la persona siempre me abraza, me dicen cuán lindo que soy, cuán especial que soy. Un corazón de huérfano es alguien que valoriza o valora a la persona por lo que le puede dar, incluso Dios. Pero un hijo da valor a personas y a Dios por quienes son. Por quienes son. ¿Alguien capta lo que quiero decir esta mañana? Ok. Así que esta mañana, en el tiempo que me queda, quiero hablar sobre lo que es madurar. ¿Cómo madurar como un hijo de Dios? Y ese sería un tema como para 6 meses, pero lo voy a hacer en 15 minutos ya. Ok. Primeramente, madurar como un hijo es un proceso. Es un proceso. No es algo que como puedo impartir mis manos y ya está madura. Sino es un proceso. Y anota esta frase, es súper buena la frase. Primeramente, madurez no tiene nada que ver con lo que sea impartido a mí,
sino las decisiones que yo tomo frente a las dificultades. Tiene todo que ver con las decisiones que yo tomo frente a obstáculos o desafíos en mi vida, dificultades. Y otra frase buena. Lo que yo quiero en mi vida está al otro lado de la oposición. Y depende de mi decisión de cómo enfrentar esto, es lo que determina mi madurez, de cómo voy madurando como hijo de Dios. Madurez no tiene nada que ver con cuántos años llevas en la iglesia, ni con cuántos cargos tienes. Tiene todo que ver con las decisiones que tomes frente a dificultades. Hay 4 amenes, por lo menos ya. Ok. Entonces, ¿cómo puedo madurar? No me gusta mucho. Hay 3 pasos de ser más maduro, pero voy a leer un texto que tiene 3 pasos, ¿ok? En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18, dice esto. Estén siempre alegres. Yo lo leo riéndome porque no siempre soy así, ¿ya? Estén siempre alegres, ¿ya? ¿O hay alguien que siempre es alegre o no? ¿O soy? Ya, ok, muy bien. Y si esto es como una exhortación de Dios, es porque de partido no es algo natural. No es algo normal. Es algo que requiere una decisión. Regocíjense. En otras palabras, este versículo también dice, siempre tengan gozo. Y gozo, primero, voy a llegar a esto en el fondo, no es algo por mi esfuerzo, tiene que ver con estar conectado con Él. Pero vamos a llegar a esto al final. Y además de estar siempre alegres, yo pensé, Pablo escribió esto, increíble, ¿no? Oren sin cesar. Y esto en mente de un evangélico o cualquier persona es como que ya de partido imposible. Es como, ¿quién puede orar 24 horas al día sin cesar? No habla tanto de una acción, sino como una actitud. Está consciente de Él. Está consciente de Él. De mi posición como hijo. ¿Okay? Y finalmente, lo que da equilibrio a oración es la última parte que está en versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación. En toda situación. Porque esta es la voluntad, su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Dando gracias a Dios en toda situación. Diga conmigo, toda situación. No lo dijeron con mucho ánimo. En toda situación. Y ahora mira a la persona a tu lado y que en toda. Ya, ¿ok? Ya. Y eso es lo que en griego la palabra toda significa toda, ¿no? Así que, en todo. Así que, dar gracias a Dios en toda situación. ¿Qué significa esto? No es dar gracias a Dios por todas las dificultades, sino en las dificultades
es la oportunidad de crecer. Y acuérdense que casi todas las cosas que recibo en la vida, especialmente como hijo, me son dadas, pero lo que yo quiero tiene un costo. Y madurar es un costo en diversidades, en circunstancias difíciles, es tomar la decisión de gozarme, de dar gracias a Dios. ¿Okay? Un huérfano siempre está mirando lo que no tiene. Y por eso se compara a otros y por esto sale de su boca las quejas. Porque sus ojos están en los problemas. Un hijo tiene sus ojos en el Padre, no en los problemas. Ahora, no es decir que nunca vas a estar mirando los problemas. Es una situación así todos los días, pero en esas dificultades uno decide mirar al Padre más que los problemas. Leif me enseñó algo, nos enseñó algo el año pasado, que es este ejemplo: Padre grande, problemas pequeños. Problemas grandes, Padre muy pequeño. ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu papá? Cuando yo no sé de ti, mi trasfondo es que yo viví en los Estados Unidos los primeros 24 años de mi vida, y mientras que vivía en casa, a pesar que yo nunca me di cuenta de esto hasta que salí de mi casa y casi llegar a Chile. Y nosotros vivimos como el estado económico de menos de el promedio, menos de clase media. Yo diría que mucho más bajo de esto. Y no teníamos muchas cosas, pero como hijo, uno no se da cuenta de esto. Solo sabe que siempre hay comida. Y ni siquiera está preguntando a papá, ¿y cuándo vas a pagar las cuentas? Porque papá se encarga de todo esto. Y papá se encarga de pagar escolaridad. Y tantas cosas, porque un hijo vive confiado. Y porque es confiado y porque tiene lo que es la provisión y protección de un padre, tampoco se compare a los demás. Pero un huérfano, sí, siempre está mirando lo que falta. Y le cuesta un montón creer que el padre puede suplir. ¿Aló? ¿Y qué es lo que me ayuda a madurar entonces en esto? Es practicar, es tomar la decisión que en toda situación da gracias a Dios. Y cuando hablo de esto, entiéndeme. No es que uno ande perfectamente y todo el día adorando a Dios y está siempre contento, pero frente a los desafíos, hay una palabra que me encanta que está en Colosenses que dice que paz es el árbitro de tu corazón. Y cuando uno se encuentra inquieto, ansioso, temeroso, cansado, agotado, es como tu corazón está diciendo, es que no tienes paz. Y el único que nos puede dar paz es el Padre. El Padre. Y esos son los momentos cuando me pillo como ansioso, nervioso y
¿Por qué no decir idiota? Es tomar un momento y decir, no. Salí de mi provisión y es volver mi vista en Él. Y razones de por qué dar gracias sobreabunde. Pero a veces, por el hecho que tenemos nuestros ojos tan fijos en los problemas, no vemos lo que realmente sí tenemos. Lo que sí tenemos. Y quiero hablar de 2 o 3 cosas rapidito como hijos. Y con esto voy cerrando, yo creo. Pero como un buen ensayo hoy día. No sé cuáles son los problemas que tienes, pero estoy casi seguro que no son nada comparable con todo lo que sí tienes. Y no estoy hablando de tan solo cosas materiales, sino como hijos de Dios. Empezamos con esto. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? Cuando el pródigo volvió a la casa, ¿qué es lo que le hizo el padre? Sí, le vistió con una túnica. Cada hijo de Dios aquí hoy día ha sido revestido con la túnica de justicia. En otras palabras, la palabra justicia significa esto, como no solo perdonado y cubierto, sino como si no hubiera jamás dejado tu casa. Como si no hubiera jamás pecado o fracasado. Wow. Es que el Padre nos vistió con esto y me reconoce ahora no como un desgraciado, un pecador, un pobre, un simple pulga y nomás. Me ve como hijo. Y me recibe como hijo. No sé si te conmueve esta historia. Es tan contada esta historia, pero según la tradición de los judíos, un varón, un padre de familia usando túnica, como que para los judíos era vergonzoso que un hombre incluso podría mostrar sus piernas. Imagínate, la mujer peor, ¿no? Pero que cuando el padre vio a su hijo desde lejos, la Biblia dice que corrió hacia su hijo. ¿Qué significa? Que levantaba su túnica mostrando sus piernas. Es que no le importaba lo que pensaba otra persona o ni siquiera era la tradición o la vergüenza de la cultura, sino con todo corrió hacia el hijo. Y además de esto, ¿por qué corrió? Porque yo creo que estaba viendo a su hijo todavía como vacilando. ¿Me aceptará el Padre? ¿No me aceptará? ¿Me recibirá con todo lo que he hecho? Y antes, aunque podía como tomar más pasos hacia su casa, el Padre corrió detrás de él. Hoy día el Padre te ha vestido una vez y para siempre con la túnica de justificación como hijo de Dios. ¿Qué tienes? Increíblemente una herencia impresionante de parte del Padre. Mirad bueno es, cuánto nos ama el Padre, que nos ha dado su nombre, que nos ha llamado hijos de Él. ¿Qué otra cosa tiene como herencia, como hijos? Anoche yo me puse esto, casi nunca lo uso. Es el anillo que me dio mi papá antes de morir. No tenía muchos recursos, pero me acuerdo que sacó una cajita con un par de relojes muy viejos y un par de ellos ya no funcionan. Y corta pluma, se dice corta pluma, y otras cosas. Y sacó este anillo y me dijo, quiero que lo tengas y quiero que te acuerdas de mí cada vez que ponga esto, porque tú me representas a mí.
¿Qué hizo el padre al pródigo? Le puso su anillo. Que ya no eres cualquier. Es por eso también en los Salmos dice que Dios no dará su gloria a cualquier. Y tú no eres un cualquier. Te puso su anillo como para recordar su herencia y que tú ahora eres representante de Él. Yo podía hablar semanas sobre la herencia que ya tenemos como riquezas. El huérfano siempre está mirando lo que no tiene. El hijo sabe que tiene. Y de este brota de su corazón acción de gracia. Amén. Y con este motivo podemos dar gracias. ¿Cómo lo hacemos? Y con eso sí termino. Dura. No hay mejor forma de fijar tus ojos, sacar tus ojos de los problemas y ponerlos de vuelta en el Padre, que escoger, tomar la decisión frente a las dificultades de adorar. Adorar. Tan sencillo como esto. Pero es la decisión. Porque una vez que determino de dar gracias a Dios, estoy alineando mis emociones con mi decisión. No estoy alineando emociones. Estoy alineando lo que decido aquí, mis emociones con mi decisión. Adorar, adorar, adorar. Y la última cosa que estoy enseñando mucho, los que han tenido reuniones pequeñas conmigo últimamente, me han escuchado decir esto y me van a escucharlo decirlo mucho, porque estoy tratando de practicarlo. ¿Qué es esto? Reposar en Él. Hay tantos versículos en el Antiguo como en el Nuevo Testamento donde Dios exhorta a las personas diciendo, estar quietos. Tranquilo, porque cuando estoy ansioso, cuando estoy inquieto, yo no puedo recibir. Me cuesta fijar mis ojos de nuevo en Él, porque estoy tan absorbido con lo que siento, lo que veo. Es por esto reposar. Es una vez más, es como alinearme con Él. Estar quieto en la posición de recibir de Él. Okay. No quiero entrar mucho en esto, pero en esta semana con David hemos estado comunicando y anoche con los líderes de tribu. Hablé de esto. La mayor arma que nos ha dado contra Satanás es estar quieto. No es empezar a buscar, sino es aprender de estar quieto. Enfocar mis ojos en Él. Dar gracias por un Padre muy grande. Quisiera contarles algunas cosas que me ha pasado como consecuencia de esto. Y estoy todavía en el aprendizaje que frente a dificultades
aquietarme en vez de reaccionar. Es aprender cómo responder. Amén. ¿Hay alguien que quiere crecer un poco? Okay. Este mitad es súper espiritual. Tienen que levantar la mano. ¿Ya? Hay que crecer, madurar. Tiene que empezar con una decisión de dar gracias a Dios en todo. En toda situación. Porque lo que quiero está al otro lado de la oposición. Amén. Porque no se pongan de pie y vamos a orar.